Buenas tardes. Pues yo voy a hablar sobre la mecánica cuántica. Los días 23 y 24 de abril del 2013 se llevó un foro en la Facultad de Ciencias de la UNAM que fue patrocinado por el Instituto de Física de la UNAM, que llevó como título ¿Por qué los físicos deben saber filosofía? En ese foro participó la doctora Ana María Zeto. Zeto se dirigió a la mecánica cuántica como la descripción más acabada y más exitosa que se conoce en día con respecto al comportamiento cuántico de la materia con una gran capacidad descriptiva. Sin embargo, la mecánica cuántica, a diferencia de otras ciencias exactas, enfrentan muchos problemas filosóficos. Y entonces Zeto se formulaba dos preguntas importantes. La primera era, ¿puede hacerse filosofía o ciencia inconscientemente? O dicho de otra forma, ¿puede haber física o ciencia sin filosofía? Esta pregunta en cierto sentido, vaya la redundancia, no tendría sentido hasta que se crea la mecánica cuántica, en la que llegamos a un problema muy grande que es el indeterminismo. A diferencia de la mecánica clásica, que era determinista, con este tipo de mecánica clásica o física clásica que fue instaurada por Newton, podemos saber el estado futuro de un fenómeno a partir del estado actual. Sin embargo, con la mecánica cuántica ya no es posible. Y es que cuando nace la mecánica cuántica, nace a partir de necesidades o demandas que no se podían explicar con la mecánica clásica. Los físicos se empezaban a encontrar con problemas que no podían explicarse con las leyes físicas universales que entonces se habían descubierto, como el caso del átomo o de partículas tan pequeñas que no siguen las leyes ordinarias. Bohr decía que el mundo era indeterminista. En cambio, Einstein decía que el mundo era determinista. Y entonces, cuando se empezó a desarrollar la mecánica cuántica, se desarrolló hasta un punto en el que la discusión empezó a focalizarse en un tinte filosófico. Cuando llegó la quinta conferencia de Solvay en 1927, en esta conferencia participaron físicos de posturas cuánticas, de la postura de la mecánica cuántica, como fueron Einstein, Schrödinger, Bohr y Heisenberg. Estos dos primeros tenían una postura determinista. Estos dos a su lado tenían una postura indeterminista. La cuestión es que en la postura determinista, en una noción filosófica que es la dialéctica, existe una relación objeto-sujeto, donde el sujeto es el objeto de estudio. Y el objeto es la parte estudiada. Bueno, en el mundo determinista existe esta relación y el objeto depende directamente del sujeto. Sin embargo,
en el mundo indeterminista, el objeto puede explicarse independientemente del sujeto que lo comprende. Estas posturas filosóficas no tendrían mucha lógica si no podemos embonarlas en el determinismo y indeterminismo de la mecánica cuántica. En pocas palabras, Einstein, al darse cuenta que el mundo indeterminista de Bohr empezaba a encontrarse con abstracciones que no embonaban en el mundo físico, como el comportamiento del electrón. Einstein decía: yo me rehúso a pensar en un electrón que tiene un libre albedrío, y lo cerró con su famosa frase que decía que Dios no juega a los dados. En esta conferencia, la postura que ganó fue la de Bohr, fue la postura ortodoxa. Y es la postura que se enseña hasta hoy en día en todas las escuelas, la postura indeterminista y ortodoxa de Bohr. Sin embargo, Schrödinger, 8 años después, publica una famosa paradoja que publicó como el gato de Schrödinger. El objeto de esta paradoja es demostrar los errores del mundo indeterminista de la mecánica cuántica y sobre todo el método de la mecánica cuántica. Y es que en este método tenemos cosas que tenemos que tragarnos de forma axiomática, pero este método lo explicaremos más adelante. Básicamente de lo que se trata esta paradoja es de tener a un gato dentro de una caja que está cerrada, y adentro de la caja tener un núcleo radioactivo que podría activarse y matar al gato en cualquier momento, ¿no? La premisa de Schrödinger es cómo determinamos según la mecánica cuántica, si el gato está vivo o muerto. Después de pasar por todo el método, llegamos a la conclusión de que el gato está vivo y muerto a la vez. O en otras palabras, no está ni vivo ni muerto mientras no conozcamos el estado general, porque la caja está cerrada. No conocemos el estado de la caja, por lo tanto necesitamos abrirla. El gato, tenemos que en la mecánica cuántica, el gato es un punto vectorial en el universo. Un punto vectorial en el universo que se comporta como partículas subatómicas de un mundo microscópico en un mundo macroscópico. El gato puede tener dos estados: vivo o muerto. Tenemos que este punto vectorial es una serie de sistemas que en correlación con todo el universo puede desatarse como en estos dos estados. La premisa de Schrödinger dice que la caja
es un auxiliar, es como un aislante entre el mundo microscópico del gato y el mundo macroscópico del universo. Lo cual quiere decir que si abrimos la caja, estaríamos filtrando esos sistemas. Y el filtrar esos sistemas significa forjar a la naturaleza en algún sentido. Y al forjar la naturaleza, el estado del gato, al sacarlo de la caja, sería contrario al estado original. Por ejemplo, o sea, que si el gato estaba vivo, entonces el resultado al abrir la caja sería matarlo. De ahí viene la frase que dice que la curiosidad mató al gato. Y por otro lado, si estaba muerto, el resultado al abrir la caja sería revivirlo. Entonces, se subiría Martínez. Lo que Schrödinger quiere concluir es que al tener respuestas como esta, y que uno se las tiene que tragar en forma axiomática sin cuestionarlas, es que el método de la mecánica cuántica está en contra de la intuición que había sido el método de la mecánica clásica que había impuesto. Bueno, después de analizar todo el método de la mecánica cuántica para resolver el caso de la paradoja del gato de Schrödinger, Ana María Seto concluyó en esto: tenemos que en la mecánica cuántica pasamos de una situación en el mundo cuántico donde la noción de trayectoria desaparece, donde de repente tenemos objetos virtuales y no tenemos que pensar en que haya una realidad subyacente. La cuestión es que más allá del debate histórico en favor del realismo o el instrumentalismo, o del determinismo o el indeterminismo de tal o cual físico, para Ana María Seto es importante que los físicos conozcan un mínimo de filosofía, no para que se vuelvan filósofos, sino para que sepan qué posturas filosóficas hay detrás de la ciencia que realizan. Tanto así que en la conferencia de la que hablamos hace un momento, incluso se estaba cuestionando el objetivo de la ciencia y de la filosofía. Si la ciencia solo describía al mundo o trataba de interpretar la realidad, que es de lo que actualmente se encarga de la filosofía.